va a encontrar nada y se va a encontrar con una persona que le diga, no, la marihuana es lícita, el crack también, y está permitido en el Islam porque no hay ninguna ley, ningún hadiz que prohíba la utilización del crack o de la marihuana. Entonces, para eso existe esta herramienta que es la comparación analógica, por lo cual se puede transmitir el veredicto que existe sobre la prohibición del alcohol, que produce el mismo efecto con respecto a lo que es intoxicar a la persona y producir alucinaciones a la persona, del alcohol hacia cualquier tipo de drogas. Y por lo tanto el veredicto que tiene la prohibición del alcohol se transmite a la prohibición de las drogas. Y por lo tanto no puede venir ninguna persona y decirnos las drogas son lícitas porque no existe ninguna prohibición de drogas ni en el Corán ni en la Sunna. Entonces decimos, las drogas están prohibidas en el Islam por qiyas, por comparación analógica. Con respecto a lo que es la legislación islámica es una. Las bases de la jurisprudencia islámica son unas y son estas por consenso de la nación islámica. Existen madhahib o escuelas de jurisprudencia con respecto a la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a su implicancia. Pero con respecto a las bases de la jurisprudencia, las 4 escuelas de jurisprudencia islámica tienen con ínfimas variaciones en la interpretación la misma base en el método jurisprudencial. Entonces, el Islam en todo el mundo aplica el mismo método porque es el mismo. Ahora, existen las escuelas de jurisprudencia, es decir, la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán y de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digamos, por ejemplo, que hay aleyas y hadices que son generales, se prestan a sentar bases generales, y otras aleyas y hadices que son puntuales y hablan sobre una sola situación. Por ejemplo, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre la prohibición de la mentira. Establecen un veredicto y es la prohibición de la mentira. Pero existen aleyas o hadices que sientan bases generales, como por ejemplo el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice la darara wa la dirar, no se debe perjudicar ni se debe vengarse por un perjuicio recibido. Este hadith no nos habla sobre una situación en particular, sino que sienta una base que puede ser aplicable a un montón de situaciones. Entonces, estos hadices y estas aleyas que sientan base sobre un asunto, sobre algo general, no sobre asuntos puntuales, son de alguna manera las que representan esta base de la jurisprudencia. Y por lo tanto a veces se pueden prestar algunas situaciones puntuales a diferencia de interpretación de los sabios de distintas escuelas de jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, cuando alguien describe una situación y dice, ¿acaso de esta manera estoy perjudicando a un hermano? El sheikh que está aplicando la jurisprudencia en ese momento puede considerar que eso es un perjuicio y por lo tanto se encuentra prohibido por el entendimiento básico del primer hadiz, o puede considerar que eso no es un perjuicio y que por lo tanto no entra dentro de la prohibición general. Y por eso existen las diferencias entre los madhahib o entre las escuelas de jurisprudencia. Pero estas diferencias son en pequeños detalles. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que la legislación islámica no es una arabización de los lugares donde se encuentra el Islam. O sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros dijimos que la sunna es los dichos, los hechos y las aprobaciones.
el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía sunnas que corresponden a la sunna porque él nos estaba enseñando un acto de adoración. Y existen otras sunnas que se llaman sunna jibiliyya, que corresponde a la sunna porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivía en una geografía y en una época determinada. Entonces, el profeta montaba en camello. Podemos decir que montar a camello es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no es una sunna con la cual nos estaba enseñando a adorar y acercarnos a Allah, sino que corresponde a la sunna cultural del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si alguien quiere andar a camello para imitar al profeta sallallahu alaihi wasallam, puede hacerlo, pero no significa que dejar el automóvil de lado y andar en camello porque así andaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, que de esa manera uno vaya a acercarse a Allah, o que vaya a estar cumpliendo mejor con el Islam, o que vaya a estar siendo mejor musulmán, o siguiendo mejor al profeta. Eso sería un concepto equivocado. Entonces los sabios identificaron perfectamente estos dos campos de lo que es la sunna ta'abudiyya, o la sunna por la cual se enseña a adorar a Allah, y la sunna jibiliyya, o la sunna cultural del profeta sallallahu alaihi wasallam por el lugar, la geografía y el tiempo en el que él vivió, porque lo que es la sunna ta'abudiyya es lo que uno encuentra en todos los países islámicos y en todos los lugares donde se encuentran asentamientos de musulmanes. Sin embargo, esta otra parte de la sunna toma el color, la característica del lugar donde está asentado el Islam. Y por eso, si uno se pasea por el mundo islámico, va a ver que la vestimenta, la alimentación, la forma de transporte y muchas otras características que son del relacionamiento de las personas, tiene una característica propia del lugar. Y por eso los musulmanes de Pakistán no son igual a los musulmanes del Yemen, ni igual a los musulmanes de Nigeria, ni igual a los musulmanes americanos. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Pero eso no tiene nada que ver con esta otra primera parte de la sunna, que es la sunna de adoración. La respuesta es que la sunna jibiliyya, o esta sunna cultural del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno solamente puede ver su expresión en que, como dijimos, el Islam no es una arabización de las culturas. Entonces, los países o las zonas o los asentamientos que adoptaron el Islam como creencia y como práctica de adoración, y mantuvieron su identidad cultural, es decir, su vestimenta, su alimentación, la vestimenta lícita islámica, la alimentación lícita islámica, pero mantuvieron su propia cultura. Entonces, eso es con respecto a la diversidad cultural que uno puede encontrar en los distintos lugares donde hay asentamientos islámicos. Respecto a la diferencia de los madhahib o de las escuelas de jurisprudencia, eso es por la interpretación que se puede hacer. De todas maneras, la diferencia real entre las escuelas de jurisprudencia es una diversidad que solo corresponde a los sabios que pueden juzgar acorde a una escuela de jurisprudencia, y no al común de los hermanos que toman un solo hadiz, hacen de ese hadiz el Islam y marcan de innovador o de ignorante o de kafir a toda aquella persona que no actúa acorde al único hadiz que ellos saben. O sea, esto es un acto de ignorancia. En el Islam uno debe juntar todos los hadices relacionados al tema y exponerlo a la interpretación o el entendimiento que tuvieron los primeros musulmanes sobre ese tema. Y por eso es que nosotros decimos que la metodología correcta es aferrarse al Corán y a la Sunna acorde al entendimiento que tuvieron las primeras generaciones, porque ellos fueron los que sobre todo los sahabas, los que presenciaron la revelación y los que entendían todo el contexto en el cual era revelada una ley o dicho un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Con respecto a qué libros de hadith pueden ser seguidos, hubo un movimiento en la nación islámica que nació a partir del segundo siglo, que fue la época de la